Buenas, mi nombre es Diego Rodríguez y hoy yo les voy a hacer algunas mediciones sobre el estudio del transistor polarizado. Vamos primero con la actividad 1. Con el tierra vamos a medir la pata derecha del transistor NPN y el positivo con la pata del medio. Como podemos ver ahí, va a dar entre 830 y 840. Y si lo hacemos al revés, el cable negro a la pata del medio va a dar infinito. Entonces ahora medimos el transistor PNP. Vamos a medirlo. Ponemos una conexión en la pata del medio y ponemos la otra en la pata de la derecha, igual como hicimos con el anterior. Esta vez este utiliza un transistor polarizado. Vamos a poner la pata roja en el medio y la pata negra en la derecha. Como podemos ver, va a dar infinito, va a dar 1. Pero al cruzarlo, la pata negra en el medio y la roja en la derecha, va a dar el mismo resultado que el otro transistor, entre 830 y 840. Como podemos ver ahí, se quedó en 838. Y bueno, vamos con la actividad 2 de la parte F. Aquí armamos un circuito. Como pueden ver, utilizamos dos resistencias de 1 kilo ohmio, un transistor NPN y un switch, que en este caso sería un pulsador. Y bueno, vamos a hacer la medición. Lo puse aquí, como pueden ver, en 20 miliamperios. Medimos la primera pata del transistor y la tercera pata. Y le metemos corriente Como pueden ver, da 1170. Al yo presionar el botón va a bajar. Y al volverlo a presionar va a subir. Y bueno, ahora vamos con la actividad 3. Aquí diseñamos el circuito que está en la actividad. Como pueden ver, un transistor y 4 resistencias. Aquí vamos a hacer las mediciones. Primero vamos a medir aquí. El cable positivo va a ir en la pata del medio, en la base. Y el cable negro va a ir en la pata 1. Vamos a meterle corriente. Y ese resultado que ustedes ven ahí va a ser el voltaje de base emisor, que es 0.63. Ahora medimos, dejamos el cable rojo en el medio y medimos la pata 3. Y ese que ven ahí es el voltaje base colector, que es menos 6.55. Ahora ponemos el cable rojo en la línea 12. Ponemos el cable rojo en la línea 12 en la pata 3 y el cable negro en la pata 1. Y ese que ven ahí es el voltaje colector emisor, que es 7.19, 7.20.
Bueno, seguimos con la actividad 3, pero ahora vamos a medir las corrientes en series. Vamos a alejarlo. Ponemos el multímetro para que vean. Lo voy a poner en 20 miliamperios. Y primero vamos a medir la corriente del colector. Vamos a quitar la resistencia que va en la pata 3. Vamos a ponerla en cualquier punto. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a hacer la primera medición. Esta punta negra va a tocar la tercera pata y la punta roja va a tocar la pata que quedó libre de la resistencia. Y como puede ver ahí, da 4.61. Desconectamos y volvemos la pata a su lugar. Ahora vamos a medir la corriente del emisor. Vamos a quitar esta resistencia que está conectada en la línea negativa y vamos a conectarla, por decir aquí, que quede libre. Este es lo contrario de esto. Aquí esta resistencia sí va a quedar conectada a la pata 1 del transistor. Le damos corriente y vamos a poner el positivo en la pata de la resistencia que quedó libre y el cable negativo en la línea negativa. Como pueden ver ahí, da 4.30, 4.31. Desconectamos, lo ponemos en su lugar, que va conectado a la polaridad negativa del protoboard. Y ahora vamos a medir la corriente base, que es la pata del medio. Como podemos ver aquí, hay dos resistencias que están en la base. Vamos a desconectar ambas y vamos a conectarla, por decir, en este punto. Vamos primero a desconectar esta, a conectar esta, ahora conectamos esta. Y las tenemos que conectar en la misma fila, como pueden ver ahí. Le damos corriente, pero aquí en este caso el multímetro lo vamos a configurar para que mida en 200 microfaradios, como pueden ver ahí. Hacemos la medición, vamos a tocar cualquiera de las dos resistencias y tocamos la base. Como pueden ver ahí, da 113.6. Si yo toco la otra resistencia, va a dar el mismo resultado, 113.7. Continuamos con la actividad 3 de la parte B. Aquí lo que hice fue que cambié la resistencia de 820 ohmios que estaba aquí y coloqué una de 330 ohmios, que es la que pide la actividad. Vamos a hacer primero las mediciones en paralelo. Vamos a hacer primero la del voltaje base emisor. Vamos a poner la punta roja en la línea 11, que es la base.
Vamos a meterle corriente. Y el cable negro en la pata 10, que es el emisor, y va a dar 0.57. Ahora vamos a medir el voltaje colector emisor. La punta roja va a ir en la pata 3, que es el colector, y la punta negra va a ir en la pata 1 del emisor. Y va a dar 11.33. Ahora vamos a hacer las mediciones en serie. Vamos a medir primero la corriente del colector. Vamos a ponerlo aquí en 20 miliamperios. Desconectamos un momento la corriente y vamos a hacer igual que el anterior. Primero esta resistencia vamos a moverla, por decir, a este lugar. Ponemos la corriente y ahora tocamos esta punta, la punta roja, con la pata de la resistencia que quedó en el aire, y la otra punta en el colector, y va a dar 0.41. Ahora vamos a hacer la corriente de la base. Vamos a desconectar los 330 ohmios, la resistencia de 330 ohmios. Vamos a colocarla por aquí. La conectamos aquí y hacemos la medición. Esta perilla la vamos a mover. Vamos a medirlo aquí con 200 microamperios. Medimos. La punta roja va a estar en la pata 2 de la base y la punta negra aquí. Y bueno, como podemos observar, va a dar mucho más de 200 microamperios. Para continuar con la actividad 3, también nos pidieron una resistencia de 2.2 kiloohmios. En este caso, utilicé la de 2.2 kiloohmios y la reemplacé por la que había puesto de 330 ohmios. Ahora vamos a hacer las mediciones. Aquí, como pueden ver, lo puse en 20 voltios. Y vamos a colocar la punta roja en la base del transistor y la punta negra en el emisor. Como pueden ver, va a dar 0.68. Ahora vamos a calcular el voltaje colector emisor. La punta roja va en el punto 12, en el punto colector, y la punta negra en el emisor. Y va a dar 0.02. Ahora vamos a hacer las corrientes en serie. Vamos a colocar aquí 20 ohmios. Y vamos para calcular la corriente colector, que es la de la pata 3, vamos a quitar la resistencia, que es lo que hicimos en las anteriores. La colocamos libre. Conectamos la corriente. Y la punta roja va a tocar la resistencia y la punta negra el colector. Y va a dar 11.75. La ponemos otra vez en su lugar. Y por último vamos a medir la corriente base. Vamos a quitar la resistencia de 2 kiloohmios. La ponemos libre.
y ponemos la corriente. Pero aquí lo vamos a medir en 200 microamperios. Hacemos la medición y va a dar 34.5. Bueno, ahora vamos con la actividad 4, que nos piden montar en el protoboard un circuito de polarización con tensión base. Como pueden ver, aquí ya monté el circuito. Utilicé el transistor, una resistencia de 5.6 y una resistencia de 2.2. Y adicional a eso, le agregué 5 resistencias de 1 kilo ohmio. Y antes de comenzar, esta línea, la línea de aquí, la línea roja positiva es de 5 voltios y esta la modifiqué para que aquí abajo sea 3.3 voltios. Entonces vamos a comenzar con las mediciones. Ponemos el multímetro en 20 voltios. Le ponemos corriente al protoboard y desde la línea, desde la resistencia de 5.6 vamos a conectar el cable. Como ya pueden ver, lo tengo conectado aquí. Y voy a conectar el cable en una de las resistencias de 1 kilo ohmio. Voy a conectarlo aquí, que como pueden ver, la de aquí arriba tiene 5 voltios. Y vamos a hacer las mediciones del transistor. Calculamos primero el voltaje base emisor, el punto rojo en la base y el negro en el emisor. Y como pueden ver, da 0.68. Ahora medimos el voltaje colector emisor, da 0 voltios. Y ahora medimos el voltaje base colector, que da 0.66, 0.67. Ahora vamos a medir la corriente colector primero, que es en el transistor, el colector, tenemos conectado la resistencia de 2.2 kilo ohmios. Y lo que vamos a hacer es medirlo. El punto rojo en la línea de 5 voltios positiva, tocando la pata de la resistencia, y el punto negro tocando la otra pata de la resistencia. Y va a dar 11.69. Y ahora medimos la corriente base, que es la que en la corriente base está conectada a la resistencia de 5.6. Y aquí medimos también la punta negra en una pata de la resistencia y la punta roja en la otra. Y como pueden ver, da 2.66. Ahora vamos a hacer la otra medición. Sacamos el cable que estaba en la corriente de 5 voltios con la resistencia y vamos a conectarlo a las resistencias que están aquí abajo, que estas dos resistencias, esta resistencia, perdón, está conectada al voltaje de 3.3. Ponemos el cable y hacemos las mediciones nuevas. Las mediciones que hice anteriormente las vamos a hacer aquí igual. El voltaje base emisor da 0.69. El voltaje colector emisor da 0 voltios. Y el voltaje base colector da 0.68. Ahora vamos a medir la resistencia de 2.2 kilo ohmios. Da
2.70. Y vamos a medir la corriente base, que es la resistencia 5.6, y va a dar 4.45. Ahora y por último vamos a sacar el cable que le conectamos a la resistencia y lo vamos a poner aquí en la línea de 3.3 voltios. Vamos a ponerlo por aquí y volvemos a hacer otra vez las mismas mediciones. El voltaje base emisor 0.72, el voltaje colector emisor 0 voltios, el voltaje base colector 0.71. Medimos la corriente colector, que es la resistencia 2.2, 11.70, y medimos la corriente base, que es la resistencia de 5.6. Y va a dar 10.35, 10.34.